que es el selenio, que lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces iniciamos entonces con el cobalto. El cobalto es un microelemento y ya de cobalto hemos hablado algunas cosas. Primeramente porque cuando vimos vitaminas en práctica, vimos de que las vitaminas, a diferencia de los minerales, pueden sintetizarse a nivel de rumen. Es decir, las bacterias ruminales pueden tener la capacidad de producir vitaminas, pero se necesita de un cofactor, y ese cofactor es el cobalto para que se pueda sintetizar la vitamina B12. Entonces, la cianocobalamina es una vitamina producto de la transformación de las bacterias a nivel ruminal, partiendo de un cofactor que es el cobalto. Entonces, fíjense que cuando se habla de la síntesis de la vitamina B12, esa síntesis de esa vitamina B12 puede ser por dos vías, por la vía de la metilcobalamina y por la vía del adenosíncobalamina. Esto tienen que sabérselo, porque esto es importantísimo y es pregunta de examen. O sea, cuando estoy hablando de la síntesis de la vitamina B12, hay dos vías que participan en esa síntesis, que es la vía de la metilcobalamina y la vía de la adenosíncobalamina. Y todo está relacionado con el metabolismo que vimos nosotros en el segundo bloque teórico, el metabolismo ruminal. Hablamos de la metilcobalamina, donde el cobalto es importante para la síntesis de metano, de acetato y de metionina por parte de los microorganismos ruminales. Entonces, fíjense que ese cobalto es importantísimo para innumerables enzimas metiltransferasas y reacciones químicas para llegar a producir, fíjense que esa metilcobalamina es importante para la síntesis de metano, ahí tienen CH4, metano, acetato y metionina. Metano, acetato y metionina. Y eso lo hacen los microorganismos ruminales. Ahora, cuando estamos hablando de metano, estamos partiendo de los gases de la fermentación. Es decir, que en esos gases de la fermentación participa también el cobalto. Por otro lado, como acetilcobalamina, es importante la participación del cobalto y va a actuar directamente en el metabolismo de los carbohidratos. Fíjense que se facilita la formación de la glucosa por acción de la metilmalonil coenzima amutasa para producir la transformación a propianato. Acuérdense que nosotros partimos de la glucosa. Luego de la glucosa, por participación del proceso de glicólisis, se llega a ¿qué? ¿Ah? Energía, profesor. No, hombre, qué energía. Piruvato, que es el punto de partida de todas las rutas y todas las vías metabólicas que van a producir ácidos grasos volátiles. Y el propianato, que es el C3, es un ácido graso volátil importante relacionado con el metabolismo de la glucosa. Entonces, por eso es que yo les digo que esto es una cadena. Si no conocemos la parte básica, que fue la que vimos en el metabolismo, esto nos va a costar. Nos va a costar porque pensar entonces que la glucosa, ¿pero por qué la glucosa? Bueno, porque la glucosa es un paso intermedio, luego se forma la glicólisis, luego viene el piruvato, y del piruvato arrancan todas esas vías metabólicas, todas esas rutas metabólicas para producir ácidos grasos volátiles. Entonces, si hablamos del propianato, ¿cuál es la vía metabólica que se va a activar para producir propianato? El oxalacetato, profe. La vía del oxaloacetato, correcto. La vía del oxaloacetato, muy bien, Freddy.
es la vía del oxalacetato. Y esa vía del oxalacetato tiene como un escalafón intermedio el succinato y posteriormente tenemos la formación de propianato. Bien, entonces es importantísimo la relación del cobalto con el metabolismo de carbohidratos. Eso es importante, márquenlo allí, porque a mí no se me pongan a estudiar que si es importante para los monogástricos, que si es importante. No. Vamos a partir de lo importante de cada elemento, porque si no vamos a terminar, porque si ustedes ven las características de cada microelemento, son muchas. Esta es una clase, pero yo le pasé a Stephanie otra clase donde pueden complementar la parte de cobalto, la parte de yodo, la parte de zinc, la parte de manganeso, la parte de cobre, ¿ok? Que están como características productivas y reproductivas más puntuales en la otra clase. Pero esta es la clase básica. Esta es la clase básica y es la importante. Entonces fíjense que la vitamina B12 participa directamente en el metabolismo del ácido propiónico. Entonces eso va a ser una pregunta de examen. ¿Saben algo? Corriendo los exámenes de Windy, yo a veces digo que yo no sé si estoy perdiendo el tiempo diciéndoles lo importante de cada clase o darles la clase sin decirles esto es importante, esto no es importante, y ustedes verán qué se van a estudiar y qué no se van a estudiar. El examen de proximal, de análisis proximal, fue un examen netamente de la clase que yo di. Ahí no habían preguntas ni rebuscadas, ni preguntas de mala intención. Lo mismo que yo di en la clase, lo pregunté en el examen. Lo mismo. Y una sola estudiante, que creo que es Álvarez, si no me acuerdo, si no me equivoco y el problema, ya voy a buscar, aquí tengo las notas. Álvarez, correcto, Álvarez fue la única estudiante que a mí me colocó los reactivos que se utilizan en BANSUB, habiéndoles yo dado un cuestionario de Windy BANSUB para que desarrollaran y se estudiaran. Ni eso. Entonces, yo realmente de verdad que lo entiendo, porque es muy fácil echarle la culpa al profesor, pero yo creo que aquí el profesor no tiene culpa de nada, porque yo creo que ya lo próximo que me queda será darles el examen un día anterior. Tome, resuelva, la presenta mañana, de una vez confirma y todo, porque ya de verdad que uno no haya que preguntarle. O sea, uno les dice las preguntas en la clase y ni siquiera el 1% de los estudiantes responde esa pregunta. Una sola estudiante respondió la pregunta de los reactivos del BANSUB. Una sola estudiante. Y los problemas, que los dije 100 veces, repítanlo. Repitan el de calcular las fracciones. Eso que les puse apenas, extracto libre de nitrógeno. Y a calcular una materia seca. Es una bobería. Bueno, más de la mitad sacaron el problema malo. Y sin interpretación del resultado. Sin interpretación de lo que era el resultado. Entonces, de verdad que ese examen a mí me parece que ese examen era un examen fácil. Un examen con lo que yo di en la clase. Porque si yo no lo hubiera dado y yo vengo a salirles con otras preguntas de mala intención, ok, la mala intención, pero ese examen no estaba hecho con ninguna mala intención. Y la mayor nota 16. O sea, un examen que era para sacar mínimo 12. Los que estudiaran más o menos. Un montón de aplazados. Entonces me dicen estudiantes por el privado, me dan pena esas notas, pena le debe dar a usted, irme a presentar un examen, dejarlo en blanco y firmarlo o escribir 4 disparates, leer
Escribir yuca con K, eso es de lo último. Un alumno de un quinto semestre escribiendo yuca con K. Entonces, jóvenes, yo los llamo, de verdad que mi intención, si hay malos intencionados que ustedes ven que le hacen el bueno, yo no ando con esa mala intención. Pero estas notas que están acá, es el reflejo de lo que ustedes han estudiado. Y el semestre pasado, estas notas no fueron así. El pasado hubo notas y ya para esta fecha ya habían un montón de aprobados. Ahorita tenemos 2 aprobados en la materia. 2 aprobados, nada más. 2. Y se los puedo decir. Díaz es uno y la otra es Granado, Fabiana. 2 alumnos aprobados de los 35 alumnos que hay ahorita cursando la materia. O sea, ya ellos 2 pasaron la materia. Ya ellos 2 no son mi problema, ya ellos pasaron. Adiós, gracias. Pero el problema mío son nosotros 33 estudiantes que quedan. ¿Cómo vamos a hacer para aprobar la materia? Entonces, compañeros, yo los llamo de verdad a una reflexión de que estudien. Un alumno me respondió en estos días porque le dije, ¿por qué usted está saliendo tan mal en la materia? Y me dio tristeza la respuesta que me dio. Me dio tristeza como profesor universitario, porque me dijo, bueno, profesor, porque yo estudio todas las materias y de último, nutrición, y bueno, por eso salgo mal. Entonces yo digo, uno se esmera. Yo pudiera dar esta clase el lunes y tenerlos aquí hasta el último día del mes de julio. Pero esa no es la intención mía. La intención mía es que terminemos y que tengan un tiempo prudencial para ir al recuperativo los que van a ir al recuperativo. Pero con una respuesta de esa, realmente de verdad me da desánimo. Y yo creo que yo les cambio mucho las cosas, porque por mi horario es bien complicado todo, pero yo cumplo con mi labor y con ustedes, pero no creo que esa sea una respuesta para darle a un profesor. No, yo estudio las demás materias, profesor, y bueno, a lo que quede, a nutrición, que va a quedar. Una materia tan complicada, no digo que sea la más importante del semestre, porque no soy de esos profesores que dicen que la materia importante es la que ellos dan, no, pero esta materia hay que dedicarle tiempo, porque es una materia larga y es una materia complicada. Entonces, realmente de verdad que estos días han sido como de un feedback tan triste para el lado mío, que bueno, yo dije, yo creo que yo no voy a seguir diciéndoles esto, se los voy a preguntar, voy a hacerles un cuestionario para facilitarles las cosas, no. Estudiense lo que sea y bueno, enfréntense al examen. Y ya está. Porque de verdad que no es la idea. Entonces fíjense que culminamos con esta parte de la vitamina B12, que es importante en el metabolismo del ácido propiónico, porque participa en la transformación de glucosa a ácido propiónico. ¿Qué pasa cuando hay deficiencias de cobalto? Fíjense que acá hay una serie de enfermedades de la costa, mal de los arbustos, enfermedad debilitante, enfermedad de la sal o consultiva. Todas esas enfermedades cursan con deficiencias de cobalto. Las deficiencias de cobalto pueden ocasionarlas. Pero hay algo importante. Cuando hay deficiencias de cobalto, lo primero que se va a instaurar es una anemia. Y posteriormente, por supuesto, anorexia, animales caquéxicos, animales que prácticamente pueden morir por esa simple alteración, por tener una anemia. Y tenemos que en los ovinos se produce una alteración que es conocida como enfermedad del hígado blanco. Otra cosa importante es que todo proceso de anemia, toda enfermedad carencial,
trae como consecuencia infertilidad. Cuando hay un proceso de anemia, hay infertilidad. Una vaca con anemia no puede, primero, manifestar celo y segundo, no puede quedar preñada. Por eso cuando nosotros revisamos las vacas en el posparto, antes de meter el brazo, la mano por la vía transrectal, nosotros siempre abrimos la vulva para ver las mucosas vulvares, para ver qué tono, qué color tienen esas mucosas. Y esas mucosas pálidas, amarillentas, ya eso es un indicativo para nosotros de que ese animal tiene que ser sometido a tratamientos paliativos con roborantes, con modificadores, con productos a base de vitaminas, sobre todo el complejo B, para estimular ese eritropoiesis, ¿ok? Y también, por supuesto, con microelementos, porque yo le puedo colocar cobalto, selenio, productos a base de esos microelementos que van a actuar en el proceso eritropoyético. Fíjense que cuando hablamos del cobre, el cobre es uno de los minerales más importantes dentro de los microelementos. Y se dice que es la mayor deficiencia a nivel mundial de microelementos es la de cobre. Tienen un minutico para buscar un vasito de agua. Entonces el cobre es realmente un mineral muy importante, muy importante. Y en los actuales momentos se puede conseguir en muchos productos a nivel de las casas veterinarias para poderlo aplicar a grandes animales, sobre todo a vacas o a búfalas también, ¿okay? Algo importante del cobre es que el cobre va a trabajar tanto en las variables productivas y reproductivas. Productivas en que el cobre está muy relacionado con el crecimiento y la ganancia de peso en los animales. Y reproductiva porque tiene una relación importantísima con el eje hipotálamo hipófisis gónada. Entonces, iniciamos nosotros las características del cobre hablando de que interviene como cofactor en sistemas enzimáticos unidos al zinc. Si yo pregunto, ¿quiénes forman las metalotioneínas? ¿Qué minerales forman las metalotioneínas o metaloenzimas? Lo he dicho como 100 veces desde que empecé empezamos a estudiar minerales. Cobre, cadmio y zinc. Cobre, cadmio y zinc forman las metalotioneínas. Desde la primera clase de generalidades he dicho eso. Bien, entre esos sistemas enzimáticos que forman el cobre junto con el zinc, tenemos la citocromoxidasa, tenemos la ceruloplasmina, que es importantísimo sobre todo para la función hepática, porque produce la ferroxidasa. Tenemos la dopamina beta monoxigenasa, el cobre zinc superóxido dismutasa y la tirosinasa. Eso es importantísimo. Los complejos, los sistemas enzimáticos
que forma el cobre con el zinc forman parte de muchas reacciones químicas importantes del organismo animal. Fíjense que el cobre actúa directamente cuando hablamos de eritropoyesis, es decir, que el cobre participa en la eritropoyesis, el cobalto participa en la eritropoyesis, el selenio participa en la eritropoyesis porque al igual que el azufre va a formar parte de esta señora que está acá, de la enzima glutatión peroxidasa, de la glutatión peroxidasa. Entonces esa glutatión peroxidasa, y la citocromoxidasa van a estar relacionadas con estos minerales. Fíjense que cuando hablamos nosotros del cobre, ¿qué es lo importante de esta lámina? Bueno, en primer lugar, el desarrollo del corazón es muy importante. Actúa también en los procesos inmunológicos. Dentro de los macroelementos que habíamos visto que tenían participación inmunológica, teníamos sobre todo la participación del calcio. Por otro lado, participa también el cobre en el metabolismo de los lípidos. En el metabolismo de los lípidos, formando parte de las lipoproteínas. Y que vean que cuando estamos viendo las deficiencias de cobre, por supuesto, si participa en el proceso eritropoyético, anemia, si hay deficiencia de cobre, se puede instaurar una anemia en el animal, ¿ok? Por otro lado, hay algo importantísimo en la estructura ósea de los animales. Hay un cambio en esa estructura ósea. Hay un engrosamiento de las epífisis de los huesos bovinos. Ese engrosamiento de las epífisis de los huesos bovinos hace ver que los huesos estén como muy aumentados de volumen en las cabezas de los huesos largos sobre todo. Bien, tenemos que hay otro, fíjense que la infertilidad. Yo les hablaba de ese eje hipotálamo hipofisio-gónada. Aquí lo tienen. ¿Por qué se produce infertilidad en la hembra bovina? Bueno, porque hay una interacción molibdeno-cobre. Esa interacción molibdeno-cobre, ¿por qué se da la interacción molibdeno-cobre? Bueno, por todos los elementos que hemos visto anteriormente de una interacción. Primeramente, puede ser por alteraciones con las cargas eléctricas, puede ser también porque los dos tengan afinidad por los mismos receptores a nivel de la célula intestinal. Entonces, ¿qué va a traer eso como consecuencia? Que la LH no se libere. ¿Por qué? Porque el molibdeno está impidiendo la participación y efectividad del cobre sobre el órgano blanco. Entonces, la LH, al no liberarse, se va a producir infertilidad porque no va a haber ovulación. Entonces, eso es una característica importante del cobre. Cuando hablamos del yodo, hablamos también de que el yodo es otro microelemento importantísimo en el metabolismo basal de cualquier ser vivo. Y eso es muy importante. Yo les decía que el yodo regulaba el metabolismo intermediario, el crecimiento, la circulación, la actividad inmunológica, la reproducción. Entonces, el yodo tiene que ver con todo. Fíjense que el yodo sensibiliza al ovario a acción de la FSH y LH. Entonces, si no hay yodo, la FSH y LH no van a actuar sobre la gónada. Entonces, si FSH no actúa, por supuesto, la LH no va a tener en qué actuar porque no va a haber un folículo anovulatorio, un folículo para que pueda romperse y pueda nacer el óvulo. Deficiencias de yodo ocasionan bocio. El bocio es importantísimo. El bocio es el aumento de volumen a nivel
de la garganta, luego de la faringe, donde se encuentra la glándula tiroides. Bien. Y bueno, una deficiencia de yodo va a ocasionar todo esto que hemos visto. Se va a interrumpir el desarrollo fetal, puede haber aborto, puede haber muerte de recién nacidos, muerte precoz, infertilidad, esterilidad, todo eso puede ocurrir con deficiencias de yodo. Fíjense que en los machos se presenta una disminución de la libido y una disminución de la calidad del semen. Y esa misma función que el yodo tiene sobre los machos, la va a tener también el manganeso. El manganeso produce también pieles gruesas, pulposas, pueden haber zonas de alopecia, también ausencia de pelo. Cuando hablamos del selenio, fíjense, ahí tienen la foto del músculo blanco, ¿ok? Distrofia muscular o enfermedad del músculo blanco. Entonces, acuérdense que el selenio está muy relacionado con el azufre. Fíjense que son elementos que están íntimamente relacionados. Fíjense que el selenio reemplaza el azufre en los aminoácidos, en los glucósidos. ¿Por qué? Porque tiene los mismos receptores. Yo les decía que eran elementos que eran muy parecidos. Lo que pasa es que el uno no va a suplantar al otro. Ojo con eso, ¿ok? Probablemente en algunas moléculas se pueda reemplazar, pero realmente el selenio va a tener sus funciones y el azufre va a tener sus funciones. Por decirles algo, el selenio no puede ser un microelemento relacionado con la producción de proteína muscular, pero el azufre sí está relacionado con la producción de proteína muscular. ¿Okay? Entonces, en algunas moléculas puede darse ese reemplazo del uno por el otro, pero en términos generales no. Por favor. No, perdón.